Buenas tardes. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenas tardes. Buenas, Buenas, ¿cómo va? bien, Vamos. todo bien. Bueno, Esperando bárbaro. que la gente se conecte. Vamos a guardar un momento que se vayan conectando. Mientras tanto, vamos a ir diciéndoles que en el caso de tener alguna consulta, pueden enviar un correo a Asociación Civil, ASOC Civil, el Solar Uruguay, o a derechos, discapacidad y derechos.uva@gmail.com. Van a estar los mails anclados para que ustedes puedan enviar cualquier consulta. Sí, ya está anclado el de discapacidad y derechos. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ir comenzando. Vamos a ir saludando a todos. En principio también, bueno, agradecerles por habernos invitado a estos espacios de charlas, a todas quienes integran esta carrera de especialización en derechos y discapacidad. Queremos saludar también y agradecer al doctor Juan Seda, que es su director, a Viviana Damiani, a Alejandra de la Rosa, a Valeria Recabarren, bueno, y a todos quienes nos han acompañado en este proceso, más que nada con la tecnología, queremos agradecerles. Todo un desafío la tecnología, estamos todos aprendiendo. Pero Sin duda que las sí. chicas de la cátedra Siempre, se han comportado en el acompañamiento. sin duda que es mucho más fácil con el acompañamiento de las chicas. Así es. Exactamente. Bueno, vemos que se está conectando un montón de gente, así que también hay que agradecerles a todos esta tarde para sumarse a esta gente conocida y gente que estamos por conocer, que nos alegra mucho que se estén sumando para, para poder participar de esta. Así es. Y queríamos comentarles también que cuando iniciemos la charla vamos a suspender los comentarios, pero los vamos a activar hacia el final por si quieren hacer alguna ¿Alguna consulta, consulta o alguna pregunta? experiencia. En la medida de lo posible vamos a tratar de contestar. Así es. En todo caso, si no, también responderemos por vía mail. Ujú. Se siguen uniendo Exactamente. y bueno, si te Ujú. parece, querés que vamos comenzando. También vamos a saludar a nuestras compañeras, que más allá que hoy somos la cara visible, es un trabajo en equipo de todas las coordinaciones del Solar Uruguay, a todas las personas que integran y todos los profesionales que integran nuestra institución también, que seguramente nos están acompañando. Sí, sobre todo las chicas del equipo, que bueno, que esto que parece algo que no, que pasaba, que sea mucho, faltaba mucho tiempo para que llegue, llegó y bueno, esto que vamos a tratar de hacer hoy es resultado de un poco de lo que venimos trabajando entre todos, al interior del equipo. Así que, como siempre, Así es. agradecerles a Alba, a Vane, a Ale también, chicas del equipo que después seguramente también se van sumando a observar esta charla. Pero Así es. bueno, nosotros por ahí nos toca hacer en este momento las caras visibles, pero estamos Hay, dando, hay mucho trabajo atrás, prestando sin la duda. cara. Así es, sin duda. Bueno, si te parece, nos vamos presentando. Dale. Sí. Bueno, mi nombre es Viviana Palacios. Mi función dentro de la institución es coordinar el departamento administrativo, ¿sí? Bueno, te paso Meli, la posta para que te presentes. Bueno, yo soy Melina Nadal, soy licenciada en psicología, y en el Solar Uruguay mi función es ser coordinadora del departamento clínico educativo. Lo hago en conjunto a la profesora Alejandra Stegeman, que es docente de enseñanza especial y mi compañera en la diaria. Así es, así es. Bueno, podemos comenzar. ¿Querés ir bloqueando los comentarios? Vamos a ir Perfecto. iniciando esta charla, esta jornada.
Le vamos a comenzar, si te parece, Meli, contando un poquito. Bueno, nuestra institución fue creada en el año 1996, está localizada en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, en Argentina. Muchos nos confunden con la República Oriental del Uruguay, pero estamos en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, ahí Meli va a comenzar comentándoles un poquito nuestra historia institucional. Bueno, por ahí queríamos arrancar contándoles esto, ¿no? De quiénes somos, porque inicialmente, cuando recibimos la invitación de la gente de la carrera, eh, empezamos a pensar, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar nosotros? ¿Qué vamos a aportar? Dijimos, bueno, vamos a contarles un poco todo lo que pasó este año en relación a discapacidad, a las resoluciones, pensábamos un poco en el público, a quién está orientada esta actividad, y dijimos, bueno, la verdad que nosotros no somos abogados, no es nuestro ámbito, pero ¿qué es lo que podemos transmitir? ¿No? Entonces dijimos, en esto de debatir ideas, empezamos a pensar juntas y decíamos, bueno, todas las cosas que pasaron este año, cómo salimos adelante, cómo adaptamos el trabajo, qué es lo que podemos contar. Y entre todo esto nos dimos cuenta de que en realidad había algo que tiene que ver un poco con el ADN institucional, que es lo que da nombre a esta actividad, ¿no? Sobre la experiencia de la puesta en práctica de la resiliencia. Pero por eso, bueno, queremos contarle un poco la historia de dónde venimos y por qué les digo que forma parte de nuestro ADN la Bien. resiliencia. Como dijo Vivi, el Solar Uruguay nace en el año 96, así que estamos hablando de una época donde esto es previo a la Ley Nacional de Discapacidad, que regula el funcionamiento hoy en día de todas las instituciones prestadoras en discapacidad. El Solar Uruguay surge como un emprendimiento unipersonal, como una empresa unipersonal inicialmente, con el propósito de brindar atención integral a las personas con discapacidad. Acá por lo menos nuestra realidad local era que una persona con discapacidad era un poco desmembrada en su abordaje porque tenía que hacer una serie de recorridos por diferentes consultorios particulares, dispositivos públicos, que no siempre son fáciles de acceder o no siempre cuentan con personal especializado. Entonces, el Solar se crea con esta idea fundacional, ¿no? De generar una cosa integral. Esto implicó que, como les decía, previo a la regulación de la Ley Nacional de Discapacidad, una vez que la ley se entra en vigencia, las instituciones que ya estábamos funcionando tuvimos que ir adaptándonos a los requerimientos que implicaba esta nueva regulación, esta normativa. Sí. Entonces, para nosotros, desde ese momento ya inicia esta cuestión resiliente, ¿no? Esta cuestión de que hay que empezar a adaptarse, hay que empezar a acostumbrarse a cambios, a nuevos formatos, a nuevos dispositivos. Ni hablar de todas las cuestiones que se han dado en cambios que tienen que ver en paradigmas sobre cómo entender la discapacidad, cómo entender la inclusión, cómo entender esto de ponernos desde un lugar empático en la situación del otro. Entonces, la idea de el cambio y la adaptación y la innovación es parte nuestra, es parte desde el inicio. Obviamente hemos pasado las mismas situaciones que hemos pasado todos en el país, no, ni siquiera quisiera remitirme a las federales y todas estas cosas que también nos impactaron. Federales había otras monedas en Buenos Aires, pero bueno. Todo el país, digamos. En todo el país, claro. Así que bueno, Sí, hubo muchísimos cambios, sobre todo en cuestiones de normativas, en cuestiones de coberturas de tratamientos, y en eso el Solar Uruguay ha tenido como práctica siempre la revisión permanente, tanto de estructuras como de dinámicas como de roles. Y hace unos cuantos años ya empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa con el Solar Uruguay dentro de unos años? Porque justamente nos surgió la inquietud de decir, bueno, ¿a dónde va la institución? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos trabajar? Estas son las preguntas que solemos reiterar nosotros en la actividad diaria. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿cuál es la proyección institucional? Porque ¿qué pasa? Si de repente estamos en el marco de ser una institución, una empresa unipersonal, estamos
con la cuestión de que esto en algún momento puede ser que no pueda continuar, ¿no? Entonces, ahí se produce un viraje interesante, que es parte también esto de esta actitud resiliente, donde la institución se transforma, se reinventa bajo una nueva forma jurídica, claro, conformándose como una asociación civil. Obviamente esto con todas las posibilidades que nos brinda para poder crecer como institución, ¿no? Así que bueno, cuando hablábamos de todas estas cosas, decimos, bueno, contémosles un poco la historia de la institución y cómo surge esta cuestión de ser una asociación civil hoy y por qué terminamos siendo una asociación civil, ¿no? Sí, la idea también un poco de trascender más allá de las personas, dar la continuidad a la institución con una nueva personería jurídica que por ahí habilita esto, ¿no? A trascender más allá de las personas. Exactamente. Y aparte, nosotros siempre en todos nuestros organigramas tenemos como eje central a los beneficiarios y al contexto de esos beneficiarios. Entonces, justamente pensando en ellos, nosotros, bueno, como institución estamos habilitados por el Instituto Provincial de Discapacidad, que nos otorga una categorización para pertenecer al Registro Nacional de Prestadores para las modalidades centro de día y centro educativo terapéutico. Entonces, bueno, esto también ha implicado muchísimos cambios, en lo edilicio, en prácticas, en, bueno, montones de regulaciones a las que permanentemente estamos expuestos. Pero bueno, como les decía, esto de pensar en los beneficiarios y tenerlos como prioridad siempre es lo que hace que, bueno, tengamos ganas de seguir adaptándonos y reinventándonos. En base a esto, nosotros hace unos años ya que empezamos a trabajar de una manera particular en relación a una supervisión, ¿no? ¿Querés contar un poco, Vivi, de Dale, esto? dale. Más que nada focalizar y destacar, ¿no?, la importancia de la organización institucional, la importancia de supervisar, de revisar nuestras prácticas, de tener una mirada externa. Esto nos lleva, hace unos cuantos años, a realizarlo de manera periódica, a supervisar con un psicólogo institucional de Rosario, que justamente es nuestro asesor institucional. Uh -huh. ¿Qué sucede con esto, con revisar las prácticas? ¿A qué nos lleva? A constantemente tener una dinámica de trabajo donde nos vamos reinventando, donde vamos revisando nuestras prácticas, donde vamos revisando la estructura organizacional y sin duda que también donde se van preparando o programando o diseñando cambios para mejorar, ¿verdad? Entonces, a causa de esto, de revisar las prácticas, la estructura, la dinámica, se establecen 3 departamentos que hoy por hoy están funcionando dentro de la institución, ¿sí? Dentro de la institución tenemos 3 departamentos, como decía anteriormente, tenemos el departamento clínico educativo, tenemos el departamento de recursos humanos y tenemos el departamento de administración y servicios. Estos 3 departamentos están coordinados con su coordinadora independiente, ¿sí? El Departamento de Recursos Humanos tiene una coordinadora y cada uno de ellos igualmente, que a su vez son acompañados por una coordinación general, ¿sí? Que sería la cabeza pensante de esta institución, ¿sí? Esto nos lleva a qué? A poder también darle especificidad a cada una de las prácticas, ¿no? A ver, que cada departamento tenga su propia dinámica, porque obviamente que van cambiando las dinámicas en cada uno de ellos, referidos a, por ejemplo, el departamento clínico educativo no tiene la misma dinámica que el departamento administrativo o el departamento de recursos humanos, ¿sí? Pero sí entendemos que estos son atravesados entre sí. Entonces el trabajo siempre se realiza, perdón, en equipo, ¿sí? La importancia del trabajo en equipo, la importancia de la interdisciplina, del trabajo interdisciplinario, ¿sí? De poder pensar todos juntos, de poder diagramar todos juntos, de tomar decisiones
con respecto a cambios, con respecto a diagrama institucional, ¿sí? A nuestros beneficiarios, a revisar esas prácticas. Sin duda que, bueno, hablando de todo la importancia en esta pandemia, la importancia de la organización, ¿qué pasa? No, llegó la pandemia y cómo nos encontró. Hoy podemos decir que la institución nos encontró de una manera bastante organizada. ¿Por qué? Porque en Sólido. sí, sólida, exactamente, esa es la palabra. De una manera sólida, ¿sí? Esto ayuda a qué? A poder atravesar estos desafíos, como otros desafíos que en otro momento, hoy es la pandemia, atravesarlos de una manera que se puedan tomar o se puedan llevar a cabo decisiones con respecto a la situación esta. Al principio de la pandemia, sin duda que fue una incertidumbre para todos, ¿sí? Comenzar con todo lo que fue el tema de ver cómo seguíamos, ¿sí? De cómo nos reinventábamos, cómo íbamos a diagramar nuestras prácticas que ya estaban diagramadas y había que volver a armar todo. Fue difícil atravesarlo, la importancia también de que, bueno, en otro sentido también la institución estaba organizada porque ya tenía un sistema de información interna que había diseñado nuestro ingeniero en sistemas y que ya estaba funcionando dentro de la institución. Esto ayudó a que cada una pueda llevar su trabajo a casa al comienzo de esta pandemia y que también ya estaba sistematizado. Eso fue una ventaja en el momento de comenzar con este nuevo periodo, ¿sí? Bueno, Inclusive, aparecen... perdón que te Sí. interrumpo, inclusive la implementación de este sistema de comunicación, que hoy es lo que nos dio la posibilidad de seguir trabajando desde casa, fue inclusive otro de los cambios de estos habituales que hay en la institución, de revisar cómo trabajamos, ¿no? Porque todas las situaciones que se han dado de cambios en la institución siempre vienen de la mano de una innovación, y en este momento había sido, en este caso había sido una innovación tecnológica. Y cómo es importante para la sustentabilidad de las organizaciones esta cuestión y voy a tomar las palabras de nuestra coordinadora general que nos dice, cuando estamos haciendo mucho tiempo lo mismo, hay algo que no está bien. Tenemos que preguntar por qué estamos haciendo lo mismo, y que siempre se haga de esta forma no quiere decir que haya que seguir haciéndolo así, ¿no? Entonces, bueno, Sí. es un poco parte de la cultura institucional, y justamente esto que vos decías, ¿no? De tener el sistema de comunicación interna ya diagramado, ya pensado como una innovación en su momento, hizo Y que hoy funcionando, que eso también es importante, digamos, no hubo que capacitarnos para poder llegar a tener el uso. Estaba funcionando independientemente que físicamente estábamos dentro de la institución, el sistema interno funcionaba, que eso fue muy importante también, porque después es un proceso de adaptación, eso nosotros ya lo habíamos pasado desde la presencialidad. Ujú. Exactamente, y por eso cuando pensamos en los cambios institucionales, y como vos decías, ¿no? Esta cuestión de tener ya organizada una estructura, los departamentos, las coordinaciones y las actividades dentro de cada sector ya determinadas y establecidas, qué importante al momento de que cuando pasan cosas externas, cuando pasan estos cambios, la verdad que una pandemia era absolutamente impensado hace un año atrás. Nosotros no hicimos estas cosas pensando que iba a pasar esto, pero pudimos agradecer que teníamos este trabajo previo para Las poder, herramientas para poder ver para poder cómo dar seguir. continuidad. Exactamente, para ver qué oportunidad teníamos y darle esa continuidad que vos decís que era lo más importante y es también por lo que en todo momento trabajamos en cuestiones de supervisar, de innovar, de repensarnos y de trascender más allá de las personas. Bueno, ¿cómo dábamos esa continuidad? Tener todas estas herramientas, sinceramente, fue muy bueno para poder seguir avanzando. Como te decía, la incertidumbre, más allá de que uno tenía las herramientas, como nos pasó a todos, de manera ya sea personal, profesional, laboral e institucional, fue una incertidumbre, porque en realidad al principio
esto comienza, nadie sabe cómo iba a continuar, comienzan a salir resoluciones, esas resoluciones son modificadas a las horas, a los días, teníamos directivas nacionales, teníamos provinciales, y a su vez no estaba nada concreto, ¿sí? No estaban concretas las coberturas, cómo seguíamos brindando nuestras prestaciones. Entonces fue un periodo de muchas reuniones, de adaptarnos también a la tecnología, reunirnos por todas las plataformas posibles y poder encontrar un camino, o por lo menos empezar a evaluar un camino, hasta que, bueno, también pasó de ir adaptándonos con el tiempo, estas prácticas, tener que ir adaptándolas bueno, a eso, a las exigencias de las obras sociales. Nos pasó, digamos, tanto en brindar esas prestaciones, que más que nada por ahí lo podés describir un poquito más vos, que estás en el departamento clínico educativo. Ahí, no sé si, bueno, el público que nos estará escuchando en este momento, están por ahí interiorizados en cómo es el funcionamiento de este tipo de instituciones, pero nosotros básicamente dependemos de las prestaciones que pagan las obras sociales, y las personas con discapacidad, en su amplia mayoría, tienen obras sociales nacionales como PAMI o Incluir Salud. Así es. Bueno, conocimiento público de cuáles son las dificultades que suelen presentar este tipo de organizaciones, pero a estas dificultades, que son dificultades a las que ya estamos acostumbrados, diría Son parte un de la dinámica. ejemplo que a mí me gusta, dice mal pero acostumbrado, en una frase. Pero en realidad, bueno, lamentablemente las instituciones tenemos que convivir, y por eso esta cuestión de readaptarnos, como decías vos, es una necesidad constante para la supervivencia también de las organizaciones Sin prestadoras de duda. discapacidad. Esta cuestión de ser prestadores, inicialmente en lo que fue el inicio de esta pandemia, prácticamente quedamos sin posibilidad de trabajo, porque en realidad hubo resoluciones a nivel de la nación que, bueno, como se entendía que la actividad quedaba suspendida por la cuarentena, no había prestaciones y por lo tanto las obras sociales no iban a cubrir los tratamientos de las personas con discapacidad, con la complejidad que eso implica a nivel de realmente dejar a una persona que necesita un tratamiento, dejarlo sin esa prestación. Así que, bueno, hubo esto que vos hacías referencia, ¿no? De la cantidad de resoluciones que hubo, marchas y contramarchas en relación a decisiones ministeriales y nacionales, provinciales y locales. Obviamente que fue un desafío extra, al cual nos tuvimos que comprometer a resolver, como vos decías, trabajando juntos, pensando y viendo cómo hacer. Lo interesante de todo esto es que pese a todas estas dificultades externas, esta solidez de la institución, esta posibilidad de tener el trabajo organizado, revisado y supervisado, nos permitió una adaptación de transición, porque obviamente en algún momento volveremos a la presencialidad cuando esto sea posible, pero pudimos dar una continuidad al trabajo que, independientemente de las cuestiones externas, se pudo lograr, se está logrando, se está adaptando, porque obviamente no son las mismas posibilidades de accesibilidad a una persona con discapacidad, a dispositivos tecnológicos, más allá de las cuestiones que todos sabemos que nos competen a todos, bueno, que no todos tenemos dispositivos, que no todos tenemos buena conexión a internet, bueno, estas cuestiones que no El escapamos ninguna. acompañamiento a los tutores, porque más allá de tener el beneficiario, el acompañamiento y el trabajo constante que uno tiene que tener con los tutores, que muchos pueden llegar a manejar las plataformas, a manejar la virtualidad, a tener la accesibilidad a los dispositivos, a internet. Eso también hay que destacarlo, el trabajo con los tutores o con los familiares que están con nuestros beneficiarios. Exactamente. Y aparte, bueno, un poco lo hablábamos ayer en una entrevista para para el cable local, cuando nos preguntaban cómo se trabaja, ¿no? Y es un desafío, pero ¿cuándo no es un desafío trabajar con una persona con discapacidad? Es un desafío siempre tratar de ponerse en el lugar de ese otro y ver de qué manera puedo acompañarlo en su ciclo.
¿no? Entonces, obviamente para nosotros es un trabajo artesanal. Yo le decía que es como un trabajo de ir tejiendo una especie de red en la que la familia es fundamental y el acompañamiento a las familias es sumamente necesario. Este, pero también hay que tener en cuenta que ante todas estas situaciones que están pasando y que pueden continuar, nosotros, como decíamos hoy al inicio de la charla, ¿no? Tener presente este valor de la resiliencia y tenerlo definido. Qué importante que es, ¿no? Porque nosotros, en esto que vos comentabas, ¿no? De trabajo con el psicólogo organizacional, que nos ayuda a pensar, nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a corrernos de nuestros lugares cómodos y repensar las prácticas. Mirarnos desde afuera. Exactamente, nos vino muy bien tener ya definida nuestra visión institucional, que es a donde nosotros queremos llegar siempre, no perder esa meta, tener muy en claro cuál es nuestra misión social, eso también es sumamente importante, y a su vez tener definidos cuáles son los valores con los que nos identificamos como organización. Pero lo interesante de este trabajo es que no es que de repente vino alguien iluminado y nos dijo una serie de ítems a cumplir, sino que esto fue un trabajo de más de 2 años a nivel del interior del equipo, de trabajo interdisciplinario puro, de muchas discusiones, de mucho debate, discusiones no personales, discusiones de trabajo, obviamente, pero Fue que una nos... construcción en conjunto, en equipo. Exactamente, exactamente. Entonces, Así es. quería por ahí, me lo traje anotado porque no me lo iba a acordar de memoria, pero ¿cómo definimos nuestro valor de resiliencia? Porque en realidad uno puede buscar en Google y aparecen muchísimas definiciones de resiliencia, generalmente en consideración a la capacidad de transformación, de adaptación. Y nosotros lo definimos, porque el trabajo que hicimos a nivel del interior del equipo en estos años fue hacer una definición propia, ¿no? Entonces Bien. nosotros lo hemos definido como capacidad de hacer frente a los desafíos y salir fortalecidos, generando respuestas superadoras. Y creo que esta es como la característica esencial de esta definición, porque desafíos tenemos todos, todo el tiempo, eh, pero qué importante poder salir fortalecidos de ese desafío, que ese desafío no nos tire para atrás el trabajo, que no nos desaliente en la actividad, y tenerlo presente porque también es parte de nuestra misión social. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad que tienen múltiples desafíos, como tenemos todos en la vida Sí. diaria, ¿no? Estas personas muchas veces tienen algunos desafíos extra, y justamente nosotros tenemos que tener bien en claro que esos desafíos sirven para poder salir fortalecidos, sirven para generar algo, un plus, más allá de la situación previa, ¿no? Y esta cuestión de generar respuestas superadoras, no quedarnos con que, uy, hay un problema, uy, la pandemia, uy, ¿qué hacemos? Uy, no nos podemos ver. Digamos, porque limitaciones puede haber un montón, pero tenemos que ir buscando respuestas superadoras. Bueno, hay un obstáculo, hay un desafío. Bueno, seguimos. El aprendizaje de atravesar esos obstáculos, de tener esa fortaleza, de también, de una manera u otra, tener la capacidad de poder adaptarse, ¿no? Por ejemplo, desafíos hemos tenido siempre dentro de la institución, como vos los decías, a ver, desafíos tenemos con los beneficiarios, desafíos tenemos con las obras sociales, desafíos tenemos con la situación económica del país, con la situación social, siempre hay desafíos. Hoy nos toca esta pandemia que sin duda es un evento, un hito histórico mundial, pero bueno, siempre han sido muchos los desafíos que hemos atravesado y bueno, haciendo referencia y volviendo al tema con respecto a lo que estábamos hablando de este atravesamiento de la pandemia y de lo que cambió, hago referencia un poquito también a las exigencias que uno tiene que atravesar y también haciendo referencia a lo que es la importancia que tiene este posgrado, esta carrera en Derechos y Discapacidad de la UBA,
porque suele suceder que en estos casos, como ahora es una pandemia, como en otro momento puede ser la falta de cobertura de una obra social, eh, es muy importante tener ese asesoramiento legal de una persona especializada en discapacidad, ¿sí? Nosotros como institución hemos pasado por situaciones en las que por ahí el asesoramiento, no, los profesionales dentro de lo que es el derecho, no todos están especializados o tienen por ahí la reglamentación de discapacidad. Entonces, es muy importante y está muy bueno que pueda haber profesionales que estén especializados en esto, porque es muy importante para, no tanto para las familiares, los beneficiarios, para las instituciones y también para todos nosotros, porque a ver, nosotros no solamente una persona nace con discapacidad, también podemos pasar en algún momento de nuestras vidas por alguna discapacidad, sin duda que todos en algún momento pasamos por una discapacidad. Claro, nosotros siempre valoramos mucho el aporte de las diferentes disciplinas, por eso hoy Vivi hacías mención a esta cuestión de trabajo interdisciplinario, y justamente los profesionales del derecho se vuelven cada vez más necesarios en cuanto a las posibilidades de intervención en la toma de decisiones de cualquier tratamiento, como decías vos, en relación a reglamentaciones y coberturas de obras sociales, en relación a, perdón, el ruido de la calle, en relación a situaciones que comprometen los derechos de las personas con discapacidad. Justamente esto que hacías referencia a vos en relación a las posibilidades de que una persona puede adquirir una discapacidad, hoy tenemos que tener en cuenta que el concepto de discapacidad ha variado, y nosotros nos apoyamos mucho en el concepto social de la discapacidad, en la perspectiva social de la discapacidad, donde en realidad la discapacidad o no va a estar determinada por las posibilidades de interacción o las dificultades que ofrezca el medio en que interactúa una persona. Yo siempre, cuando solemos dar charlas en las instituciones con las que tenemos convenios, los institutos de formación de acá de la ciudad, yo siempre cuento el mismo ejemplo porque a mí por ahí pasan estas cosas que uno no toma dimensión hasta que a uno no le pasan en carne propia, ¿no? Para los que no conocen nuestra ciudad, Concepción del Uruguay tiene cordones de veredas muy altos, atípicamente altos. Y me acuerdo, bueno, estaba embarazada de mi primera hija, voy al control médico y la médica me dice, mira, no subas ni bajes más cordones. Y yo me quedé pensando, ¿no? No, porque puede ser riesgoso, porque el impacto, porque esto, por el otro, me dio una explicación. Y en realidad uno se pone en una posición que sí, y la verdad que estuve parcialmente con una discapacidad, porque en el medio en que yo estoy interactuando, me pone un límite, Sin ¿sí? duda. La situación de discapacidad, la condición de discapacidad no está dada por características mías propias solamente, sino que también tienen que ver con el medio en el que estoy interactuando. Entonces, si nos paramos, si nos posicionamos desde esta perspectiva, tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento, en cualquier situación de la vida, todos podemos atravesar por una posible discapacidad, que puede ser permanente o no, ¿sí? Estamos hablando de que tal vez vivamos hasta los 80 y pico, 90 años, porque cada vez se extiende más la expectativa de vida, entonces también tenemos más posibilidades de requerir diferentes tipos de apoyo, porque puede ser que vayamos teniendo diferentes desafíos y dificultades a lo largo de los diferentes ciclos de vida. Entonces, estas cuestiones, es muy importante que los profesionales del derecho se puedan ir formando en estos conceptos y en estas perspectivas de entender que posiblemente una persona, independientemente de que haya nacido sin discapacidad, puede ser que en algún momento los demande, los requiera en su servicio justamente para reclamar, por ejemplo, una cobertura de prestaciones en su obra social, o la posibilidad de accesibilidad laboral. Estamos hablando de que hoy en día las personas con discapacidad, por suerte, se está trabajando mucho en las posibilidades de inclusión laboral de una persona con discapacidad, pero no es un derecho que se puede ejercer plenamente muchas veces y se requiere de que haya profesionales del derecho formados en poder asesorar a esa persona en cuáles son sus posibilidades,
Es decir, es un campo sumamente amplio porque el campo de la discapacidad es muy amplio también. Y como decíamos antes, es muy probable que todos en algún momento lleguemos a tener algún tipo de discapacidad. Y entonces está bueno que no sea un problema del otro, sino que sea una inquietud de todos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cómo organizar esta actividad, decimos, bueno, ¿cuál es el aporte que nosotros le podemos hacer a los profesionales del derecho eh, con lo que hacemos? Y por eso, bueno, contarles esto, de que las instituciones y las personas con discapacidad requerimos cada vez más de profesionales formados que formen parte de nuestro equipo. Nosotros contamos con asesoría legal y muchas veces nos hemos visto envueltos en discusiones de explicarle, bueno, pero ¿cómo es? Porque nuestro abogado suele decir, bueno, pero ¿cómo es? Porque el derecho es así. Y nosotros, bueno, pero la persona con discapacidad es esto. Entonces, bueno, empezar a contar un poco y a cruzar diálogos y cruzar lenguajes y cruzar formación es sumamente importante. Entonces, cuando Sí, nosotros a esta actividad estamos muy, muy contentos de poder contarles sin esto. duda, sin duda, sin duda que sí. Relacionarnos con este tipo de instituciones, con entidades, con universidades, con institutos de formación también es muy importante. De hecho, convenios que tiene la institución con facultades, también ayuda a aportar un poco en la parte de lo que es la formación de los profesionales más allá de lo que es universitario, ¿no? El hecho de poder dar la mirada desde el trabajo diario también es muy importante y bueno, el relacionarnos con esta asesoría, con el tema legal, como vos decías y como volvemos a repetir, es muy importante porque a veces no se tiene la accesibilidad, no solamente institucional, sino también de los familiares, de los beneficiarios, a ver, de la persona en sí, no existe esa accesibilidad. Entonces, el poder tener profesionales formados en discapacidad es importantísimo, es muy importante, ¿sí? Ya Sí, sea para sobre, las instituciones y también para lo que son los entes en sí claro, reguladores, ¿no? sobre todo por esta cuestión de que digamos, la persona con discapacidad ha podido acceder a partir, bueno, de la Convención de los Derechos y de su aplicación en diferentes países, la adhesión de diferentes países a la Convención, que, bueno, nuestro país está adherido, eh, abre un campo de posibilidades para la persona con discapacidad, pero como pasa habitualmente, la sociedad en la que se trata de implementar esta posibilidad, muchas veces no estamos preparados para lograrlo. Entonces, ahí es donde la discapacidad y el derecho para nosotros son claves en su vínculo, ¿no? En una necesidad de, bueno, que realmente la persona con discapacidad tenga muy en claro cuáles son sus derechos, cuáles son sus posibilidades. Este, de reclamo, por ejemplo, se me venía a la mente una situación puntual de una familia hace un tiempo en la institución donde nosotros le planteamos, bueno, pero vos podés ir a pedir el transporte de tu familiar a la obra social y que la familia temerosa te diga, y no, porque a mí me han dicho que si hacen muchos reclamos me cortan la obra social. Entonces, tenemos la obligación de acompañar a esas personas y poder explicarles y decirles cuáles son realmente los Sus derechos derechos. que pueden acceder, cuáles son las prestaciones. El marco básico que establece las prestaciones para personas con discapacidad es muy claro en todas las posibilidades de atención, rehabilitación, transporte, cobertura en general de los tratamientos, pero es algo que suele desconocerse mucho. Y piensa que ya tiene como 20 y pico de años en circulación y creo que inclusive hasta sería Sí, interesante sí, poder revisarlo en algunas cosas. Está bueno que cada vez sea más la gente que conoce esto, que sepa que la persona con discapacidad puede tener una vida absolutamente plena con los apoyos que sean necesarios,
con todas las posibilidades de accesibilidad que le podamos brindar, pero bueno, tenemos que estar sabiendo cuáles son esas cosas para poder contárselo, ¿no? Entonces, yo la verdad que celebro que haya este tipo de formaciones para los profesionales con discapacidad y que no tengamos esta perspectiva de que, bueno, la persona con discapacidad o las personas con discapacidad son una minoría que están dentro de instituciones ahí toda la vida, sino que bueno, que son personas que circulan como circulamos todos por la vida, con diferentes posibilidades y dificultades y posiblemente necesiten de más apoyos y está bueno que las personas que decidimos y elegimos trabajar con población con discapacidad estemos formados y podamos acompañarlos como realmente se lo merece, ¿no? Sin duda que sí, retrocediendo un poco el tema a lo que hablábamos en cuestiones del asesoramiento, de la cobertura de las obras sociales, también por ahí destacar un poco el tema de las exigencias de las obras sociales. En estos casos, obviamente que todo el sistema cambió, todos los requerimientos para justificar los tratamientos son otros, y aparecen cosas que por ahí son difíciles de manejar, ¿sí? Difíciles de manejar en cuestiones de decir hasta dónde pasa a sobrepasar la ética profesional y hasta dónde no. Las obras sociales, ahora en este caso, por ejemplo, nos ha pasado en este transcurso, eh, nos ha exigido, por ejemplo, en algunos momentos en algunos momentos no, en todos los momentos, enviar capturas de pantalla, por ejemplo, capturas de pantalla de los Zoom con los beneficiarios, La psicóloga con el paciente. la psicóloga con el paciente, son requerimientos y exigencias las cuales nosotros tenemos que comprobar que el tratamiento se está brindando, en este caso de manera virtual. El cambio, todo esto que ha producido, por ejemplo, enviar también planillas, que serían las planillas de asistencia anteriormente nombradas y que ahora se llaman solicitudes, en realidad lo que corresponde al consentimiento de prestación de la familia, ¿sí? Es decir, tiene que ir firmada y uno es como que empezamos a repensar y decir, ajá, ¿y cómo hacemos para enviarlo? No, no pueden ir a la institución, es complicado, bueno, atravesar por eso y empezar a adaptarnos a decir, bueno, vamos a enviarlo por mail, lo vamos a hacer firmar, ellos lo devuelven, también la educación que uno tiene que comenzar, el acompañamiento que tiene que comenzar con esas familias que por ahí no tienen los recursos para poder hacer este tipo, por ejemplo, no tienen una impresora, ¿sí? Que no todos tenemos una impresora para poder imprimir una hoja, firmarla y volverla a mandar, ¿sí? Pero bueno, también hacer hincapié un poquito y mirar tener esa mirada con respecto a las exigencias, no solamente para nuestros beneficiarios, así como vos dabas el ejemplo de cuando van a solicitar un transporte, ¿sí? Para su paciente, para su hijo, para su familiar a cargo, las exigencias que tienen ellos desde el punto de vista de presentar documentación, desde ir 20 veces a la obra social, desde que presentar documentación inédita, digamos, también nos pasa a nosotros como institución para justificar esos tratamientos. Eso también por ahí hay que rever un poquito eso y hay que tenerlo en cuenta en cuestiones de decir, hoy nos toca la pandemia y tenemos que adaptarnos a la virtualidad y tenemos que enviar capturas de pantalla y tenemos que enviar un mail para que lo firme la familia y lo reenvíe. Perfecto. En otros momentos las exigencias siguen estando, ¿sí? El sistema va cambiando constantemente y por ahí es difícil de sobrellevar. Sí, Sí, todo este tipo de cosas. ahí tocaste un punto interesante por ahí en el marco de esta actividad y para los profesionales del derecho está bueno por ahí ir prestando atención a estas cuestiones, donde muchas veces las exigencias de las obras sociales rozan con cuestiones de tinte ético en el ejercicio profesional. Cuando vos hablabas de las capturas de pantalla de las actividades con los chicos, para nosotros fue un desafío muy, muy fuerte, y de hecho es algo que lo fundamentamos de por qué no vamos a cumplir con ese requisito, porque en realidad tiene que ver con la intimidad de un paciente con su terapeuta.
es exponer, es como que a mí me pidieran que en mi consultorio le saque fotos a los pacientes cuando vienen. Entonces, ¿hasta dónde es que una obra social puede exigir ciertas cuestiones en cuanto a prestaciones, en cuanto al edilicio, etcétera, porque esté establecido en el marco básico? Y hasta dónde tiene que ver con requisitos que realmente son imposibles de cumplir porque tienen que ver con un corte ético que no hace, ¿no? Justamente referido a esto de que vos estás hablando, nos llega una pregunta donde dice, ¿por qué las instituciones se van adaptando a los requerimientos de las obras sociales? A ver, Porque porque cambian todo el tiempo, básicamente. es lo que hablamos recién, esto va cambiando constantemente, ¿sí? Y se tienen que adaptar, nos tenemos que adaptar porque es una cuestión de prestaciones, de cobertura y de también subsistir. Convengamos que una institución, para poder sostenerse y para subsistir, requiere de los ingresos, sin dudas, de las obras sociales. Entonces, uno termina siempre adaptándose a esos requerimientos porque no hay otra alternativa, porque si uno no se adapta, no solamente se perjudica, digamos, el ingreso institucional, sino también que se perjudica el beneficiario, porque es muy posible que pueda llegar a tener un corte de tratamiento, porque no están presentados los requerimientos para una justificación del tratamiento. Sí, cabe aclarar que no hay criterios unificados a nivel nación respecto de cuáles son las exigencias para la cobertura de tratamientos en discapacidad. Si bien está establecido, obviamente, que se requiere el certificado único de discapacidad, cuestiones así como básicas, lo real es que cada prestador de salud, digamos, las instituciones tenemos que estar con instructivos múltiples de acuerdo a cada obra social. De hecho, en nuestro caso, por ejemplo, en la provincia, la obra social provincial, que es Biosper, tiene requerimientos particulares muy, muy exigentes, que suelen ser muy diferentes a los que requieren las instituciones, las obras sociales nacionales, o sea que para nosotros es un desafío permanente tener que, más allá que hay cuestiones que obviamente que se van cambiando por cuestiones de épocas, porque las obras sociales de repente digitalizan cierto proceso, o desde AFIP se hacen cambios que en cuanto a la facturación, etcétera, son cuestiones que tenemos que adaptarnos todos en cualquier ámbito, pero particularmente a lo que es las prestaciones, los cambios que vienen de las obras sociales tienen que ver con que por ahí no hay una claridad respecto, o un criterio único a nivel nación para... Exactamente. Un criterio único es como que cada obra social tiene sus requerimientos, sin duda. Ujú. Siguiendo por ahí con las preguntas, Sí. Hay ¿cómo una es un... pregunta que sobre un día de trabajo en la institución sin la posibilidad de estar de manera presencial. Así es. Eh, Súper interesante, porque hay muchos desafíos en esto, pero nosotros básicamente nos estamos manejando desde el inicio de la pandemia con un plan semanal de tratamiento para cada uno de los beneficiarios. Nosotros tenemos por costumbre, es parte de nuestro trabajo, la planificación individual de cada uno de los chicos. Ya sea la modalidad centro de día o la modalidad centro educativo terapéutico. Entonces, las prestaciones que ya estaban planificadas se fueron adaptando al contexto de cada uno de los chicos. Cabe Eh, aclarar que nunca se dejó de brindar esas no, prestaciones, nunca. pudimos seguir Sí, trabajando siempre, sí. Si bien exactamente. inicialmente pensamos que eran 15 días, después cuando vimos que no eran 15 días, nos vimos obligados a A organizar. reformularnos, pero sin duda se fue reformulando un poco el tema del trabajo. Bueno, estamos haciendo trabajo desde la virtualidad, ¿sí? Por medio del sistema de interno también de comunicaciones con respecto a lo que es las coordinaciones. Y bueno, los profesionales trabajando mucho con los beneficiarios, como vos decías, Meli, también enviando planes semanales, también se hacen videollamadas, se hacen terapias individuales. Bien grupales. Ujú. Sí, Grupales, por exactamente. ahí el desafío actualmente fue en el rediseño de los planes de tratamiento, porque obviamente hubo que priorizar
ciertas actividades de acuerdo a las posibilidades y a su vez adaptar los objetivos también, que ya no tienen por ahí digamos, no son tan ambiciosos a los objetivos con los que nos manejamos en la presencialidad. Nosotros actualmente estamos trabajando, priorizando en sostener las actividades básicas de los chicos, y en cuanto a la intervención nuestra de que haya posibilidades de mantener la vincularidad, que para nosotros es sumamente importante, que los chicos puedan seguir en contacto con su seño, con los profesores. Ellos nos dicen seños a todos, ¿no? Pero bueno, que tengamos la posibilidad de vernos, de escucharnos, así sea a través de un video, así sea a través de un Zoom, de lo que sea el dispositivo. La plataforma que se utilice, tal cual. Trabajar de esa manera. Así es, bueno. Siempre igual para nosotros es un desafío trabajar, así sea en la presencialidad o en la virtualidad, porque justamente es lo lindo de trabajar con personas con discapacidad, que todos los días pueden ser un desafío distinto. Así es, bueno. Ya como para ir cerrando, podemos decir que, bueno, hoy por hoy hicimos resiliencia dentro de la institución, seguimos trabajando, estamos reinventándonos, pero seguimos adelante, podemos darle continuidad a nuestro trabajo y bueno, en constante aprendizaje, saber de que bueno, hay que seguir, todo se puede, de una u otra manera hay que readaptarse y continuar. Bueno, también, bueno, volver a agradecer a toda la gente de la carrera en Derechos y Discapacidad. Nos quedaban sin nombrar por ahí entre todos los nombres Adrián Souto, Karina, que también integran esta carrera. Ellos van a estar en la próxima actividad de la semana que viene, que el título es Apoyos para la autonomía de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Son Adrián Souto y Karina Gershberg. Espero haberlo dicho bien. Son parte también de los profesionales que se van a sumar a este ciclo de actividades para la próxima semana. Para que puedan estar y acompañarlos también la próxima semana. Así es. También les queremos decir, bueno, nuestras redes, en el caso de que quieran seguirnos, para seguir nuestro trabajo, es ASOCCivil, el Solar Uruguay, @gmail.com, nuestro correo. También tenemos Instagram, ASOCCivil, el Solar Uruguay, y Facebook, el Solar Uruguay. ¿Sí? Nos pueden seguir y pueden seguir nuestro trabajo. Esperamos que les haya gustado esta charla, que les haya servido en algún punto. Y bueno, agradecer nuevamente. Para nosotros es un placer, sinceramente, compartir estos espacios y agradecerles a todos por habernos invitado también. Sí, como vos decías, no nos alcanzan las palabras para agradecer siempre, porque parte de nuestra actividad es esto, es poder transmitir lo que hacemos, que la gente sepa qué es lo que hemos podido hacer, que por ahí puede haber mejores maneras de hacerlo, pero bueno, queríamos contarles la forma que nos resultó a nosotros, y siempre es bueno encontrarse con colegas de otros lugares y conocer también otras experiencias. Por eso nos interesa mucho poder seguir escuchando escuchar a quienes estuvieron ya en este ciclo y seguir escuchando a los que van a estar, porque obviamente todas las herramientas que uno pueda tener para mejorar en el trabajo, hoy más que nunca son sumamente importantes. Así que obviamente reiteramos el agradecimiento y esperamos que todos se puedan seguir sumando, y cualquier inquietud que tengan, como vos decís, tenemos las vías de comunicación, que se pueden comunicar, y cualquier inquietud que haya quedado, esperamos tratar de poder resolver. Así es, también saludar a todo nuestro equipo que nos está acompañando también, que están ahí todos firmes, acompañándonos, y bueno, gracias a todos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias, hasta luego.